Y la semana pasada vimos el cierre del capítulo 13, ¿cierto? Y Pablo acaba de lanzar un discurso en la sinagoga que, mira, generó conflicto, ¿sí? Reveló que la historia que conocían culminaba en un Mesías crucificado y resucitado en la sinagoga, ¿sí? Y la reacción fue un verdadero problema. Generó, de hecho, una división, ¿sí? Vemos en el versículo 42 del capítulo 13 que la multitud rogaba escuchar de la palabra. No era simple curiosidad, sino que rogaban, querían escuchar la palabra, tenían un hambre brutal por escuchar la verdad, ¿sí? Entonces Pablo y Bernabé ofrecen o estaban predicando eso que los líderes no le estaban dando, que era la conexión directa con Dios, la esperanza palpable, la gracia. Estaban hablando de eso. Y generó un caos, de hecho, ¿sí? Vemos en el versículo 43 que judíos y prosélitos se convierten y perseveran, ¿sí? Aquí está como la primera cosecha, ¿sabes? Oyentes que buscaron transformación, no un debate. Ellos querían, ¿sabes? Había una transformación, perseveraban, tenían hambre, querían escuchar la palabra, la verdad. Les voló la cabeza en eso. Pero del otro lado también, vemos en el versículo 45 qué sucedió. Había un celo. Llega el siguiente sábado y la ciudad, ¿qué hacía? La ciudad entera acude en masa. ¿A qué? A escuchar esa palabra. Y eso desató celo en estos líderes religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba afectando su ego, su autoridad, se les estaba cayendo todo su sistema. Estaban siendo confrontados con eso. Vemos en el versículo 46-47, Pablo da un giro aquí en Hechos que dice, mira, era necesario hablaros primero, pero como lo rechazáis, nos volvemos a los gentiles, dice. Aquí es citando Isaías 49:6. Subraya que el plan siempre fue y siempre ha sido que por medio del pueblo de Israel pueda bendecir a todas las naciones. Ese era el plan. Y sigue siendo el plan. Y eso confrontó. ¿Y qué sucede en el versículo 50 al 52? ¿Qué sucede allí? Los expulsaron. Hubo una oposición organizada. Utilizaron su influencia, desatan una persecución civil para expulsarlos de la ciudad. No les gustó lo que estaban escuchando. Mira, vamos a planificar algo. Hay que sacarlos de acá. Pero, ¿cómo cierra? ¿Cómo se fueron ellos? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, el éxito del reino no se mide por la aceptación pública, sino por la fidelidad y la presencia de Dios. Y ellos aquí están demostrando eso. Mira, hay oposición. Córranme. Y ahora vamos a ver qué sucede. Se van, pero el plan sigue. Se sigue expandiendo el reino. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Parte en el capítulo 14. ¿Sí? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, eres misericordioso, eres fiel, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Porque por Él estamos acá reunidos para escuchar tu palabra, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Porque por ese sacrificio nosotros hoy, gentiles, estamos acá, Señor, adorándote, exaltándote, porque se cumplió, Señor, esa profecía. Se cumplió, Señor, y aquí estamos, 2000 años después, Señor, adorándote, exaltándote y gozando de tu palabra, el privilegio que tenemos, Señor. Te pido, Señor, que me guíes, Señor, que pueda exponer tu palabra fielmente, Señor, que pueda ser de bendición y sé tú, Señor, guiando todo este estudio
y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces vamos a dar lectura al capítulo de hoy. Versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Tremendo. Entonces, aconteció en Iconio que entraron juntos. Mira, Lucas no dice, mira, Pablo entró y Bernabé también, por cierto. No dice eso. Dice, entraron juntos. No es un simple adorno, ¿sabes? No es un simple adorno este detalle. Jesús lo dijo claro en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, se hará por mi Padre. ¿Qué? Se hará por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Pablo y Bernabé no eran llaneros solitarios. Ellos no andaban solos, ¿sabes? ¿Quién era el mejor? No había ego, no había esto, ¿sabes? Iban en acuerdo, en comunión, en misión compartida. Y cuando 2 personas caminan en esta dirección, Dios multiplica el impacto. Están cumpliendo lo que el Señor les mandó a hacer. Iban juntos, no iban solos. Podríamos hacer una pregunta aquí inicial. ¿Con quién estás compartiendo tu vida espiritual? ¿O andas por ahí creyendo que, no sé, eres el llanero solitario, que es un juego individual? No, somos un cuerpo. Y ellos entraron juntos. Pero mira, ¿entraron juntos dónde? En la sinagoga de los judíos. ¿De dónde venían? De una sinagoga. Tú dirías, bueno, o sea, en serio, humanamente, bien, te vienen de botar de la sinagoga. Y llegaste aquí, vamos a la sinagoga. Impresionante. Pero es necesario entender el porqué de eso. Mi hermano la semana pasada habló de Romanos 11 y vamos a pasar por encima qué habla Pablo en Romanos 11. Pablo no iba a la sinagoga porque era un club de judíos, ¿sabes? No era eso. Él, lo vemos en Romanos 11, Pablo nos da una metáfora agrícola súper clara. Romanos 11, del versículo 17 al 24, habla acerca de la raíz santa, los patriarcas, las promesas, el pacto, la raíz de gracia que sostiene todo. El olivo cultivado, Israel, el pueblo plantado por Dios, las ramas naturales quebradas. Parte de Israel, ojo, no todo, fue separado por incredulidad, versículo 20. Nosotros, olivo silvestre, los gentiles, sin pacto, ni promesas, el injerto milagroso. Somos ese injerto milagroso. Qué espectaculares. Los gentiles son injertados en el olivo cultivado, o sea, en el árbol original. Fuimos injertados allí, en el árbol original.
La clave en el versículo 18 es: no tú a la raíz, sino la raíz a ti. Todo lo que los gentiles o nosotros recibimos, perdón, relación con Dios, esperanza, proviene de la raíz judía del pacto cumplido en el Mesías judío. No hay un evangelio gentil, hermanos. No hay un evangelio gentil. Hay un evangelio cumplido en Jesús que ahora se abre al mundo. Y lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo acá. Por eso iban a las sinagogas. No van a convertir judíos. Van a mostrar el cumplimiento de la raíz. Allí está la Torá, que señala la culpa. Allí están los profetas, que susurran la esperanza. Pablo dice: la savia que anhelan, la que nutre sus escrituras, tiene nombre: Jesús. Él es la justicia que la ley exige, el reino que Isaías prometió. Y esta savia es tan abundante que ahora inunda toda rama que se une a esta raíz, sea natural o injertada. Y hablaron de tal manera. Hermanos, aquí esto es clave. Lucas no dice hablaron mucho tiempo o hablaron elocuentemente. Dice hablaron de tal manera. Aquí la palabra en el original literalmente significa hablaron así o de este modo. Es una expresión que apunta a la calidad y no a la cantidad. No se trata de qué tanto dijeron, sino cómo lo dijeron. ¿Cómo lo dijeron? ¿Qué tenía ese cómo? Pablo mismo lo describe en la Escritura. Vamos a 1 Corintios 2:4, él lo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No venía de ellos. Estaba fundamentada en la Escritura, el poder de Dios. Ellos no llegaron con argumentos elocuentes allí. No. Llegaron con convicción. ¿Pero por qué? Estaban fundamentados en la verdad, en la Escritura. No trataron de ganar un debate. Abrieron una puerta más bien a la eternidad. Entonces, cuando hablas desde ese punto, la gente no es simplemente, bueno, escuché. No, entiendes y creen y nace esa hambre. Quiero escuchar la verdad. Quiero perseverar en esto. Quiero escuchar más. A diferencia de que escuchas cualquier materia y... sí, bueno, un tema más. Era distinto porque es la palabra y la palabra en sí tiene poder. Mira, es la diferencia entre un médico que te lee los síntomas de una enfermedad desde un manual. Pues llamémoslo, no sé, un hermano que vivió o tiene una lucha específica. Es diferente que te diga, no, sí, bueno, deberías hacerlo de esta forma o la otra. Y otra cosa es que te diga, hey, te entiendo. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Ellos predicaban desde esa postura. Yo lo he vivido. Pablo, perseguidor, yo lo he vivido. Y hablo con claridad porque conozco lo que ustedes están enseñando. Y este es el Mesías. De este, el que estábamos esperando, de este es. Y creyó una gran multitud. Mira, fíjate, Lucas no dice quedaron impresionados o algunos se interesaron. Dice que creyeron. Esa palabra en el original significa depositar confianza, adherirse, comprometerse. No es un asentamiento intelectual, no es una clase, bueno, voy a una clase de matemática y ya, pum. No, va más allá. Y mira, Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojo, aquí todavía no hay señal. En el versículo 3, spoiler alert, ahí sí
van a haber señales, pero aquí todavía no está sucediendo eso. Solo la palabra proclamada con autoridad es la que está ejerciendo esto. Es suficiente, fue suficiente y seguirá siendo suficiente. Mira, y es un círculo hermoso. Dios da la palabra, el Espíritu la unge, el oyente la escucha, la fe nace, la persona cree y Dios es glorificado. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cuándo fue la última vez que leímos el texto? Estábamos leyendo la palabra y creímos. Solo con leerlo. Señor, lo creo. Hay convicción, lo creo. O estamos esperando o necesitamos esperar una señal sí o sí, porque si no, no nos movemos. No, yo necesito una señal. Está el texto. ¿Lo estamos creyendo? Ojo, a mí primero. Fui cacheteado primero con esto. Entonces creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mira, esto aquí es un TNT, una dinamita. En el primer siglo los judíos y los griegos, ¿cómo se llevaban? Vivían con un tremendo muro. Un muro, pero de muchas cosas, cultural, religioso, social. Los judíos pensaban que los gentiles eran ¿qué? Unos perros inmundos. O sea, era súper despectivo. No voy a andar contigo, me voy a contaminar. Mira, de judíos y asimismo de griegos. Espectacular. ¿Gracias a quién? Al Señor. Pero mira, cuando el Evangelio llega, mira, rompe cualquier cosa. Cualquier prejuicio, Lo estamos viendo acá. No era simple que, bueno, no, el hermano me cae mal. O, bueno, él me caía mal y... No. Bueno, él me cae mal. ¿Cómo él llegó a los pies del Señor? Me caía mal. No. O sea, te aborrezco. No puedo estar contigo. Me contaminas. Eres un perro inmundo. O sea, de hecho suena súper despectivo, pero los trataban como tal. No era simplemente una expresión. No puedo pasar por ahí. Olvídate. No puedo. ¿Y qué hizo el Evangelio? Creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mira, en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Espectacular. En Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribó todo. Y esto ocurrió en Iconio. No fue solo convertir a unos cuantos. Mira, fue un milagro. Solo por el Evangelio. Por lo que hizo Cristo. Solo por eso. El Evangelio los niveló a todos. Tu pensamiento, no. Uno. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Es como... Llega a la sala de emergencia, los accidentados. Hay un médico que los va a atender. Estás en emergencia. Ya. ¿Tú eres pobre? Ah, no. Tú eres blanco, tú eres negro, tú eres chiquito, tú eres gordo. Dale, hay un accidente, hay que atenderlo. Exactamente lo mismo. Todos necesitamos al médico. Todos estamos accidentados. Y no anda viendo de qué color eres, de qué tamaño eres flaco, eres gordo, eres esto, eres lo... No. Todos. No hay excepción. Y aquí lo estamos viendo. Mas los judíos no creían. Mas los judíos no creían. Mira, fíjate aquí. No dice los judíos como si todos fueran el problema. Dice los judíos que no creían. Lucas ya dijo en el versículo 1 que una gran multitud de judíos creyó, ¿cierto? Versículo 1. Entonces este grupo es un remanente que seguía resistiendo. Este grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creer les iba a costar su sistema de control.
Les iba a costar todo en lo que estaban metidos. ¿Recuerdan lo que pasó en Antioquía? Lo vimos la semana pasada, Hechos 13:45, cuando vieron que casi toda la ciudad se juntó para oír a Pablo. ¿Se llenaron de qué? De celos. No era un desacuerdo teológico, era un orgullo herido. Mira, ya nadie nos está escuchando. ¿Qué pasa? Todo se está desmoronando. Y Jesús ya había advertido esto, Mateo 23:13. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Clarísimo, súper claro se los dijo. Esto estaban haciendo ellos. Esto era lo que estaban haciendo ellos. Mira, ellos no solo rechazaron a Cristo, sino que estaban trabajando activamente para que otros no creyeran tampoco. ¡Ey, no! Y vamos a ver, ¿qué hacían? Excitaron y corrompieron los ánimos. Excitaron, esta palabra significa levantar contra, provocar, incitar. Es un término que se usa para agitar violentamente algo. Eso, excitar. Corrompieron. El corromper significa dañar, envenenar, hacer malvado. Es transformar algo bueno en algo malo mediante la distorsión. Eso significa esa palabra. Entonces no fue una simple diferencia de opinión. Fue una campaña planificada, deliberada, para difamar. ¿Cómo lo hicieron? Probablemente usando las mismas tácticas que siempre funcionaron. Cuestionaron las intenciones, solo quieren su dinero, solo buscan fama, distorsionaron el mensaje, dicen que la ley no importa, promueven, no sé, la inmoralidad, sembraron miedo, si los siguen van a destruir toda nuestra comunidad. Y funcionó, ojo. Los gentiles, que en el versículo 1 habían creído, ahora empezaron a dudar. No porque hubieran evidencia en contra de Pablo y Bernabé, sino porque el veneno o la mentira repetida suficientes veces empieza a parecer verdad. Lamentablemente. Cuando la mentira se repite suficientes veces comienza a parecer verdad. Grandes sistemas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels con su campaña, ¿qué hizo? ¿Qué logró en el ciudadano alemán? Bajo la repetición llegaron a un momento a ver a los judíos como ratas, como animales. Su vida no valía nada. Lo mismo está pasando con el aborto. No lo llames feto, no es un humano, es un parásito, es una bacteria. No le pongas otro nombre. Llámalo como es. Lo que pasa es que una mentira repetida muchas veces empieza a sonar como, mira, sí. Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua. ¿Cuántos problemas no se han generado por la bendita lengua? Pregunta, ¿cuántas veces has creído un rumor sobre alguien sin verificarlo? Solo porque muchos lo decían. O peor aún, ¿cuántas veces nosotros hemos sido los que inician una duda en un grupo o algo? Solo estoy compartiendo mi preocupación. Mejor que no digas nada. Todos hemos hecho eso en algún momento. Esto pasaba aquí, pero se repite y empiezan a creerlo. ¿Sí? Esto estaban haciendo ellos, excitaron y corrompieron los ánimos. De los gentiles contra ¿qué? Los hermanos. Mira, nota. Contra Pablo, no está diciendo contra Pablo y Bernabé, dice contra los hermanos. El ataque no era solo contra los líderes que estaban predicando este mensaje. Era contra la comunidad naciente de creyentes. Satanás es desgraciadísimo. Nuevos creyentes, vamos a atacar ahí, vamos a sembrar la duda, vamos a meter mentiras, vamos a excitar, vamos a corromper, vamos a cambiar, ¿sabes? Oye, ¿será? Empiezan las dudas. Eso es lo que estamos viendo acá. Mira,
Esto es clave porque nos muestra algo. Cuando el enemigo no puede detener el mensaje, ataca a la comunión. La ataca. Si logra dividir a los hermanos, mira, pierde su testigo más poderoso. La unidad en el cuerpo. Él siempre ataca a la coyuntura. Quiero dividir. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué ataca él? Eso. Quiero dividir. Eso es lo que estaba él haciendo acá. Mira, en el primer siglo las comunidades se definían por lealtades tribales, ¿sabes? Etnias, religión, ¿sabes? Eso los definía. Y atacar eso, romper esa unidad, era la forma más eficaz de deslegitimar el evangelio. Mira, ellos son conocidos porque son unidos. Atácalo. Desacreditados absolutamente todo. Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Qué está atacando tu hogar, la comunidad, no sé, tu entorno? Un chisme. Competencia. Orgullo. Doctrinas que las quieren elevar a la palabra de Dios. Por encima, doctrinas de hombre. O sea, nómbralo. Porque lo que no se nombra no se puede confrontar. No lo tengas ahí, nómbralo. Un chisme, córtalo de raíz. Mira, no quiero escuchar nada. Orgullo, bájalo. Merecemos la muerte. O sea, todo eso contrólalo. No viene de Dios. No viene de Dios. Y eso es lo que estaba pasando acá. Entonces, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Tú dices, bueno, pero la lógica te va a quedar ahí. Es una locura. Pero hay una oposición organizada, el ambiente se vuelve hostil, ¿sabes? Ellos pudieron haber dicho, bueno, vamos a salir de aquí, no vale la pena. Ya nosotros sembramos, ya nosotros predicamos. Vámonos. No, pero ¿qué dice ahí? Por tanto, estuvieron allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entendieron la importancia y la gran misión que tenían. Debo predicar las buenas nuevas, debo predicar el evangelio y constante, pam. Jesús le había dicho, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ellos están siendo prudentes, pero estaban en medio de lobos. Vamos, que predicar. Hablando con denuedo. Esta palabra es audacia, libertad de expresión, valentía sin miedo, franqueza sin reserva. O sea, me paro aquí firme y hablo con denuedo la palabra. ¿Sí? Es la misma palabra que se usa en Hechos 4:13, cuando los líderes religiosos vieron a Pedro y a Juan. Estos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Misma palabra. Ese denuedo no era arrogancia, no es terquedad, es convicción de conocer a Dios. Era esa convicción. Es hablar desde lo que has visto y lo que has vivido. No era, bueno, lo leí en un manual y me lo aprendí por... No, lo vivían en carne propia, lo vieron y lo vivieron. Y con esa convicción hablaban, con esa autoridad. Fíjate que no bajaron el tono, no dijeron, bueno, para no ofender, vamos a suavizar el mensaje, para que no les caiga mal. No hicieron eso. No. Más bien mira, Proverbios 28:1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Estaban parados como un león. Estoy confiado. Yo no sé en quién confío. Así estaban parados ellos predicando. Hablaban con denuedo. Pero entonces te preguntas, ¿de dónde viene? El mismo texto nos da la respuesta. Confiados en su preparación. Confiados en su teología. No. Dice confiados en el Señor. Tener confianza absoluta, dice aquí en el original. O sea, la palabra en original es tener confianza absoluta, depender completamente.
¿Sabes? Ellos no se quedaron porque eran valientes por naturaleza. Se quedaron porque sabían en quién habían creído. Esa raya se me... Sí. Pablo lo escribe así, mira, 2 Timoteo 1:12. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Filipenses 4:13, que le gusta a todo el mundo ponerlo en las redes sociales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, o sea, en este contexto, te estamos buscando, te queremos matar por lo que estás hablando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es como lo vemos ahorita en todos lados, que hasta se lo tatúan. ¿Sí? Mira, es como cuando, de hecho me pasó anoche, como cuando las niñas me dicen, papá, en la noche, que quieren buscar algo afuera, se antojan de buscar algo afuera y no hay luz, no tengo luz afuera, en ese sitio donde siempre quieren buscar algo. Entonces, por lo menos Abril camina, como que, no sé, vio algo y no ha visto nada todavía, no ha pasado. Entonces, papá, pero acompáñame. Entonces, está bien, yo te acompaño. Y cuando la acompaño, cuando le tomo la mano, es distinto, ya camina distinto, o sea. ¿Dónde está el juguete que voy a buscar? Camina distinto. O sea, les cuento esto porque es similar a cómo ellos están parados allí. No cambió la oscuridad cuando fuimos a buscar el juguete. No cambió el entorno. Es quien iba al lado de ella. Lo mismo sucede con los apóstoles acá. Yo sé quién está a mi lado. Yo sé quién me está respaldando. Es el Señor. Y con ese denuedo voy a hablar acerca de Él. Así. Y aquí vemos una secuencia tremenda, mira. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Aquí está el corazón del versículo. Dios responde. No con argumentos, no con debates teológicos, con testimonio sobrenatural. Brutal. La palabra daba testimonio. Confirmar, validar, respaldar. La raíz viene de mártir. Es alguien cuya vida o muerte testifica de la verdad. De la verdad. ¿Sí? Dios no dejó a Pablo y a Bernabé solos defendiéndose. No. Él mismo se metió en la conversación. Y lo hizo de la forma más irrefutable posible. Mira, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Mira, aquí la palabra en original, señal, es milagros que apuntan a una realidad mayor, no con trucos, son flechas que señalan a Dios. Señales. Y prodigios es eventos que causan asombro y un temor reverente. Cosas que no se pueden explicar naturalmente. Eso estaban haciendo ellos acá. Estos dos términos juntos lo vemos, mira, en Hechos 2:22, 2:43, 4:30. Lo hemos estado viendo durante todo este tiempo. ¿Y eso qué dice? ¿Qué dice esto? Dios, esto es mío. Y yo lo respaldo. Yo los estoy respaldando a ellos. Hebreos 2, versículo 3 al 4 dice: ¿cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, mira. Mensaje proclamado, oposición levantada. Siempre sucede esto. Proclaman el mensaje, hay oposición y Dios confirma con su palabra y su poder. Y no hay nada que hacer. El Señor no tiene nada que hacer. Avanza. No era para un show, era para validar el mensaje que ellos estaban dando. Hey, yo, el Dios verdadero, respaldo ese mensaje. Y los respaldo a ellos. Marcos 16:20.
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Más claro imposible. Mira, imagínate que alguien te dice que es el embajador de tu país. Tú puedes decir, no sé. Pero si esa persona saca el pasaporte de ese país y recibe una llamada del presidente en tu presencia de ese país, dice, ok, ya es real. Este tipo en verdad... Imagínense, nosotros somos embajadores del reino y estamos respaldados por nada más y nada menos que por el Señor. Esa era la posición que tenían ellos y nosotros como creyentes. De esa forma ellos iban, ¿sí? La gente de la ciudad, fíjense, no dice algunos visitantes o unos extranjeros, dice la gente de la ciudad. Esto, bueno, obviamente era una comunidad, ¿sabes? Vecinos, familias, la gente con la que hacían negocio, ¿sí? La gente de la ciudad. Pero por causa del evangelio, esa comunidad se estaba rompiendo por la mitad. Se estaba dividiendo por causa del evangelio. Es decir, Jesús mismo lo profetizó. Mira, en Lucas 12, del 51 al 53 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. O sea, más claro imposible, ¿ah? Entonces, esto no es porque a Jesús le encanta el caos, o le encantara el caos. Es porque la verdad por naturaleza divide. Lamentablemente, no a todo el mundo le gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque demanda una respuesta a lo que escuchaste. Y si es la verdad y no estás haciendo eso, duele o no te gusta. O de hecho, puedes tener una reacción que tú dices, en Iconio estaba sucediendo exactamente esto. Quizás tu vecino no habían escuchado nada, compartían normal. Y de repente llega esta verdad, el evangelio. Esta verdad empezó a generar división. No sé si les pasó, pero yo llegué a los pies del Señor ya grande, tenía 26 años cuando llegué a los pies del Señor. Y mis compañeros de trabajo, o sea, empecé a tener como esa transformación por la palabra. Y, o sea, ya los chistes no me dan risa. Los mismos chistes de antes, que hasta yo era el que iniciaba las bromas. Y ahora sí como las malas palabras, los comentarios. ¿Y qué te dice normalmente? Si eres radical. Si eres esto, si eres lo otro. Porque hay un cambio. Llámame fanático si te da la gana. Espectacular si me llama fanático. Que vean ese cambio. La pregunta que me tengo que hacer es: estoy en el mismo lugar, ya tengo tiempo siendo como creyente y no se ve el cambio. Sigo siendo partícipe de las cosas a las cuales era partícipe antes, cuando no era creyente. Deberíamos, si ese es el caso, ojo, y yo sigo, o sea, hay cosas que todavía el Señor está transformando en mi vida, pero hay cosas que, oye, son obvias. Ya eso aborrece al Señor. Y por ende nosotros deberíamos actuar en esa misma dirección y las personas se van a dar cuenta. Por ejemplo, el que te conocía de antes. Mi prima nos visitó la semana pasada y estuve conversando con mi esposa y nada, se lo verbalizamos. Ani, eres otra. Y bueno, ella diría lo mismo de mí. Alfredo. De hecho, me dijeron que algunos le preguntaron, mira, ¿cómo era Alfredo antes? Y ella dijo, hablamos después, me tengo que ir. Entonces, o sea, de verdad es vergonzoso. Me río, pero da vergüenza cómo era, ¿sabes? Cómo me expresaba, pero gracias a Cristo Jesús, eso está sucediendo. Y volvamos. Eso estaba pasando acá. Estaba generando división y muchos
Si es radical, ¿qué te está pasando? ¿Cómo vas a creer esto? Empezó a generar esa división. Imagínense esto. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Esto estaba pasando. Unos y otros. Este es el verdadero binario, hermanos. No lo que se escucha actualmente. Binario es 0 y 1. Verdadero, falso. No las locuras que escuchamos. Binario. Mano Rorro aquí me comprende el binario. 0-1. Hay dos bandos. No hay tibio. No hay medias tintas. No hay gris. ¿Es o no es? Punto. Se acabó. Bando 1. Estaban con los judíos. Mira, esto no se refiere a que todo el pueblo judío, recuerden, una gran multitud de judíos ya había creído en el versículo 1. Se refiere a los líderes religiosos que estaban generando conflicto allí. ¿Y qué representaba este grupo? La tradición sin transformación, la religión sin relación, la forma sin poder, la ley sin gracia. ¿Sí? Ese era el bando 1. Ojo, y Pablo después describe a este tipo de religiosidad en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. División. Y estaban el otro bando con los apóstoles. Estos eran los que vieron las señales, escucharon el mensaje y dijeron, hey, esto es real. Imagínate, escuchaste una verdad, te habían dicho algo toda tu vida. De hecho, me pasó. Nosotros crecimos en el catolicismo y eran cosas que me confrontaban cuando ibas a la escritura y tú dices, ya, pero ¿qué es esto? Hay cosas que no... Esto es real. Esto cambia todo. O sea, ya no puedes... Es imposible, no vas a dar vuelta atrás. Ya escuchaste este mensaje, no hay vuelta atrás. Debe haber una respuesta. 0 o 1. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Listo. No eran perfectos, no lo entendían todo, pero tomaron una decisión, creer y seguir. Aunque eso significara ser expulsados de la sinagoga, perder relaciones, ser vistos como traicioneros a las tradiciones y arriesgar su seguridad social y económica. Recuerden, esto no era, mira, estás desvinculado de la iglesia el domingo. No. Tu vida cambió. Perdiste todo beneficio, o sea, estás excluido. Eres parte de los perros inmundos. Dale, vaya. Así de radical era. Y ellos, sí, creo eso. Se generó esta división. ¿Sí? De hecho, el viernes en el grupo pequeño hablamos acerca de esto y lo menciono acá de nuevo, Josué 24:15. ¿Qué hizo Josué? Mira lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Radical. Mira, si quieres sirven a esos dioses, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Sí? Entonces Josué no dijo, tómese un tiempo, piénselo, exploren sus opiniones. No dijo eso. Hey, vayan. Yo en mi casa serviremos a Jehová hoy. 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 Mira, la neutralidad en temas espirituales no existe, hermanos. No existe. No elegir es elegir. Así. Y no elegir a Dios es elegir a quién. En contra de Dios. No hay grises, blanco o negro. No, bueno, pero es que tu Dios... Entonces, no estás con mi Dios. Listo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermano. O sea, me parece súper importante esto. ¿Por qué divide el Evangelio? Algunos se preguntan eso. Esta conversación la he tenido con familiares que no creen, pero... pero ¿y por qué si el Evangelio es tan bonito y todo, la buena noticia, por qué divide? Hermanos, ¿por qué? Ya lo dije, la verdad genera división y demanda una respuesta cuando la escuchas. Imagínate, yo estoy aquí dando una clase de matemáticas y les digo, bueno, 2 más 2 es 4, muchachos.
Pero bueno, yo respeto tu opinión, que tú pienses que es 7. Y bueno, comparto que sea 8 y 9. Estás entrando en una tolerancia y estás mintiendo de paso. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y no es así, no es verdad. 2 más 2 es 4. Si colocas otra cosa en el examen, estás raspado. Punto y se acabó. Si quieres te lanzas los cálculos. Va a haber problema. Va a ser un caos si hace todos los cálculos como cada quien le parezca. Así funciona la verdad. El evangelio es la verdad. Por eso divide. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es la verdad. Por eso genera, o sea, la reacción que va a tener en las personas es, no me gusta. Hey, lo siento. Siempre doy este ejemplo de la gravedad. Bueno, todo el mundo, a mí me parece que la gravedad es relativa. Bueno, vamos, está bien. Vamos al piso 10 y experimenta tu relativismo. El hecho de que yo no crea en la gravedad o quiera anular esa verdad constante, no deja de existir esa gravedad. Sigue operando, sigue funcionando de la misma forma, va a haber una consecuencia. Lo mismo Dios, por cierto, que fue el que creó esa ley y la sostiene. O sea, por eso genera división el evangelio. Y eso estaba pasando en este lugar. La verdad confrontó, les voló la cabeza. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, divide sí o sí esto. Sí o sí. Pasa que no les gusta cuando leen esto. Sí, solo a través de Jesús. Solo del que tú crees. El tuyo es el Dios verdadero. Sí. Lo siento, pero sí. No vas a poder llegar al cielo si no es por Él. No lo puedo suavizar. O sea, no hay negociación con la verdad. Hermano, y debemos pararnos así. No, la verdad no se tranza, porque si no estás mintiendo. Y a Dios no le gusta la mentira. O sea, no debemos suavizarla. ¿Por qué suavizamos el evangelio? También. ¿Por qué no hablamos del pecado? Lo mismo que estaba haciendo Bernabé y Pablo. Claro y conciso, eres pecador, mereces la muerte. La única forma de que llegues al cielo es a través de Cristo Jesús. O sea, no entiendo por qué suavizar el evangelio cuando el Señor fue súper claro. Súper claro y habló del pecado como lo tienes que llamar. Nombra las cosas por lo que es. No trates de suavizar para que la gente se sienta bien. No. Porque no estás amando a esa persona si haces eso. Antonella, mi amor, no te acerques a la cocina y está a 400 grados. Bueno, a mí me parece que te puedes acercar un poquito. Porque, para que no empiece a llorar y darme un berrinche. No, le pego un grito, no te acerques ahí porque te vas a quemar. Punto. Te vas a quemar. Y te lo digo de esta forma porque te amo. No decírtelo de esta forma es no amarte. No quiero que te quemes. Tú ahorita no lo entiendes. No lo estás entendiendo. Pero yo sí lo entiendo. La consecuencia que te puedes traer, que te acerques al fuego de esa manera. Lo mismo pasa con la Escritura, lo mismo pasa con Dios y sus consejos para con nosotros. Porque suavizamos el Evangelio. Mano, leamos estos textos. La verdad no se tranza. Mira, Apocalipsis 13, del 15 al 16. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo dice la Escritura. Es súper, súper claro en esto. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, hermanos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Chacho, dejemos de andar por un lado y para el otro. Voy a jugar un poquito con el pecado y bueno, luego vuelvo.
entiendo, todos somos pecadores y constantemente pedimos perdón al Señor. Pero no seas intencional en pecar. No deberíamos vivir de esa forma. Porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, dice la Escritura. No podemos estar en este vaivén. Pero cuando los judíos y los gentiles, pero, hay un contraste aquí, entrando a este versículo 5, pero, te podrás preguntar, ¿pero qué contraste, Alfredo? Venimos del 3 y el 4. Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo predicando, hablaban con denuedo, hablaban con confianza en el Señor, Dios daba testimonio de su palabra, señales y prodigios fluían de sus manos. Una gran multitud había creído, pero, hicieron. Pero cuando los gentiles y los judíos, o los judíos y los gentiles, ¿qué sucede acá? Empiezan ellos a maquinar. Viene desde el contraste, de lo que está sucediendo. ¿Sí? Viene ese contraste en el que ellos empiezan a planificar, porque empiezan a sentir celos de lo que está sucediendo, y empieza la planificación que siempre el diablo utiliza, lo que hemos visto en el libro de los Hechos. Volvemos acá, pero ahora en otro punto. En el anterior, ellos estaban creyendo juntos. Ahora están planificando juntos, pero hacerlo malo. Vamos a ponernos de acuerdo. Ahora sí somos amigos. Ahora sí eres mi gentil favorito. Juguemos. Por favor. Y eso sucede. Satanás opera de esa forma. O sea, es como que digas ahorita, y ojo, lo he visto. Mira, los israelitas y los palestinos juntos. No, pero aquí. LGBT pro-Palestina. ¿En serio? O sea, no hay discernimiento en lo que estás haciendo. Pero hay un enemigo común. Y sigue siendo el mismo. Lo estamos viendo acá, 2000 años atrás. Sigue siendo el mismo enemigo de Satanás. Cristo Jesús. Lo sacaron de las escuelas. Quieren proclamar cosas que desagradan a Dios. Pero LGBT, woke, no sé qué, Palestina, todo lo que puedas meter en ese saco, todos unidos en contra de Israel. Todos en contra del pueblo de Dios. Todos en contra de los cristianos. Y sí son amigos. Satanás opera de esa forma. Hay un patrón. Eran enemigos naturales. Pero iban en contra del mensaje, de la verdad. No sé si han visto videos, una persona predicando y de repente llega una turba y les caen a golpe. ¿Por qué? ¿Por qué actúa de esa forma? Pero hay otra religión que sí es más inclusiva. Y esa sí, déjala. O incluso el Islam, están orando a la hora que decidan orar y no les hacen absolutamente nada. Sí. Pero ¿en dónde hay oposición? Con la única verdad. El único Dios. A veces si quieren pisotearlo, se quieren burlar, quieren hacer todo. Salmo 2, versículo 1 al 3. Porque se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Déjame leer de nuevo, leí mal. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo estamos viendo. Se está viviendo en nuestro entorno. Entonces, ellos estaban predicando el evangelio y era una amenaza para el sistema a nivel religioso, político, cultural. Estaba generando un impacto. Vean el contexto, hermanos. En serio, esto que les digo, LGBT pro Palestina, es lo más absurdo que pueda haber. Pero vean de fondo qué sucede acá. Es algo espiritual. Uno se ríe, pero es espiritual y es grave. No normalicemos esas cosas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Eso está mal. Pero vemos un enemigo en común que si un LGBT va para
para una nación que sea pro-islam, sea monoteísta en esto, viejos, los matan. Los matan. ¿Ven lo absurdo de creer esto? Y salir con la campaña. O sea, por favor. El enemigo está planificando esto y una verdad dicha muchas veces parece verdad. Una mentira dicha varias veces parece verdad. Y es lo que está sucediendo en los medios. Hablas con los jóvenes que están inundados con TikTok, Instagram, toda esta locura. Pro Palestina. Y no hay ni discernimiento en lo que están siguiendo. Es espiritual, es real. ¿Pero por qué? O sea, no estamos leyendo la palabra, en serio. No estamos yendo al contexto, no estamos entendiendo dónde estamos parados. Estamos viviendo live. Cristianismo live. Voy el domingo y listo. Pero cuando me digan que me ponga la banderita en el trabajo, me la voy a poner. Porque es el día de los homosexuales, o no sé, LGBT. No, mira, o sea, me paro firme, no voy a hacer esto. No, está bien. ¿Voy a arriesgar mi trabajo? Sí. Los patearon, me voy. Me sacudo. Me voy para otro pueblo. O sea, sí era. ¿Por qué nosotros estamos suavizando esto? Y miren, también está sucediendo. Se juntaban los gobernantes. También está sucediendo en muchas naciones. Aquí estaba sucediendo, se juntaban los gobernantes junto con la gente ahora. Ya no es algo aislado. Es una turba. No. Mira, vamos a sacar una ley. Si se habla acerca de Cristo, mételo preso, 30 años. Una mujer orando en Holanda, creo que fue. Está pasando en Inglaterra también, Australia, Canadá. Una mujer orando enfrente de una clínica de aborto, presa. Otra que estaba parada normal, estaba orando en su mente. Pero una persona le cayó mal y sabía que ella oraba siempre, mete la presa también. O sea, es absurdo. Y ya estamos viendo esto, hermanos. A nivel de gobierno, esto está sucediendo. Y eso era lo que estaba sucediendo allí también, no es algo nuevo. El enemigo siempre, opera de la misma forma. Se lanzaron, esta palabra es, un impulso violento, una embestida, un ataque coordinado, un asalto repentino. Esto era lo que estaba sucediendo. Eso significa esa palabra y sucede también en la actualidad. Una persona predicando en estos países, en Inglaterra, llega una turba LGBT o islam y llegan y los golpean. Y nadie hace nada porque el gobierno está a favor de eso. Nadie hace nada. Nadie. Afrentarlos, insultar públicamente, deshonrar, maltratar con desprecio, humillar sistemáticamente. Esto sucede también. ¿Cuál es la burla de toda la serie y todas las películas? Jesús. Jesús vestido de no sé qué, Jesús en esto, Jesús lo otro. Es el objeto de burla el cristianismo. Pero no saben lo que viene. No saben que se están burlando del Dios verdadero. Y todos van a tener que doblar rodilla ante ese Dios. Todos. O sea, no entienden. Y por eso también la urgencia de nosotros de predicar como ellos lo hicieron. Porque estuve ahí también. Estuve burlándome también en un tiempo. No conocía al Señor. Y la urgencia que debemos tener de predicar las buenas nuevas a todo aquel. A todo aquel. Y apedrearlos. Hermanos, aquí, esto era, no era un método cualquiera de ejecución. Era duro, pero ojo, era específicamente judío, prescrito en la Torá. Blasfemia, Levítico 24:16. Idolatría, Deuteronomio 17:5. Falsos profetas, Deuteronomio 13:10. Quebrantar el sábado, Números 15, del 35 al 36. Era un procedimiento brutal. Se llevaba al condenado fuera de la ciudad, Levíticos 24:14, para no contaminar el lugar. Lo llevaban afuera. Los testigos acusadores lanzaban piedras, Deuteronomio 17:7. Luego, toda la comunidad se unía y la muerte era lenta, dolorosa y pública. Imagínate, una ruma de piedra, llega toda esta congregación,
primero los que lo acusaron y le empiezas a lanzar piedras a la persona que acusaste. No es que llegó con una pistola, hermano, y listo, en uno. No. Cada uno lanzaba su piedra. Lento, doloroso, público. Era brutal esta muerte. Pero, ¿por qué querían apedrear a Pablo y a Bernabé? ¿Por qué los acusaban? Por blasfemia. Predicaron a un crucificado como Mesías. Eso era maldición. Deuteronomio 21-23. Ser falso profeta. Engañar al pueblo con una nueva doctrina. Destruir la ley de Moisés. Enseñar salvación por gracia y no por obras. Pero es irónico. Los que lo estaban acusando, ellos en realidad eran los que estaban rompiendo la ley. Éxodo 20:16. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Falso testimonio. ¿De qué estamos hablando? Hipócritas, literal. Hipocresía pura. Hipocresía, pero Satanás opera de esa forma. Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. También lo estaban haciendo. Y es tremendo. ¿Recuerdan dónde estaba Pablo, no? Con Esteban. Mientras Esteban estaba, Señor, perdona, no saben lo que hacen. ¿Quién estaba viendo ahí? Pablo. ¿Y qué decía? Que consentía su muerte. Hechos 7, versículo 59, y entramos al 8:1 cuando él empieza con la persecución. ¿Recuerdan? Él consentía la muerte de Esteban. Fue así. Fue de esa forma. Ah, mira, años después, tuvo que haber sido súper brutal para Pablo. Ahora estoy aquí exactamente de la misma acusación, pero ahora del lado de Esteban. Tuvo que haber sido impresionante, pero el hermano Mario se los va a explicar en el versículo 19 cuando le toque cómo casi matan a Pablo. Un spoiler ahí, disculpa Mario. Habiendo sabido, mira, ellos aquí percibieron, o sea, este término es percibieron con entendimiento, darse cuenta de algo con claridad. Lo sabían, ellos se dieron cuenta. No dice sospecharon, les pareció, dice habían sabido, ¿sí? No sé, o sea, el texto no lo dice, pero hay varias posibilidades aquí, como ya vimos en otros textos de la Escritura. Los creyentes dentro del sistema les advirtieron, así como cuando Nicodemo se vio con Jesús o los discípulos con Pablo en Damasco, Hechos 9. El Espíritu Santo también se los pudo haber revelado, como a Ágabo en Hechos 21, sucede esto. O la observación cuidadosa de tu entorno también. O sea, te quería matar y era casi que, bueno, casi no, era público. No me gusta lo que estás predicando y vamos por ti, ¿sabes? Y ahora es con gobierno y con todo. Hey, aquí viene la parte que a muchos no, o sea, no les gusta este término, o podrían decir, no, o sea, se tenían que haber quedado. Huyeron. Pero aquí el huir es huir para refugiarse, o sea, el término, ojo, escapar para preservarse, retirarse estratégicamente, buscar refugio seguro, ¿sabes? No dice se rindieron, ojo, no dice abandonaron la misión, dice huyeron, ¿sí? Pero, mira, no lo es así. Déjame mostrar algo para ver si cambian su perspectiva en relación a este término y que no lo vean como que eran unos cobardes y se fueron, porque no fue así. No abandonaron la misión. Jesús mismo les ordenó a sus discípulos huir cuando fueran perseguidos. Mateo 10:23. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las naciones, todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fue la orden directa del jefe, del Señor. Hey, cuando los persigan, vayan a otra ciudad. Los persigan, ¿escucharon? Mira, ¿saben? Los persiguen, huyan, huid. Mira,
Jesús mismo practicó lo que predicó en Nazaret cuando querían despeñarlo, ¿se acuerdan? En Lucas 4:30, pasó por en medio de ellos y se fue. Esa escena es tremenda. Estaban ahí a punto de tirarlo, lo tenían acorralado contra el despeñadero y pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cobarde? No creo. En el templo, cuando intentaron apedrearlo, se escondió y salió del templo. Juan 8:59. Otra vez en el templo, cuando lo quisieron prender, escapó de sus manos. ¿Sí? Jesús huyó repetidamente porque su hora no había llegado. Ojo con eso. Entonces, ¿ven la diferencia? No es, mira, eres un cobarde o eres valiente. No. Prudencia, ¿recuerdan? Prudencia. Y obediencia también. El Señor se los había dicho. ¡Pum! Huyeron. ¿A dónde? A Listra y Derbe. Ciudades de Licaonia. Aquí, mira, Lucas, recuerden que Lucas era médico y era extremadamente detallista. Punto geográfico aquí. Listra. Era una ciudad romana que estaba a unos 30 kilómetros de Iconio, ¿sí? Luego Derbe está como a 100 kilómetros de Listra. Y por allí transitabas a varias ciudades claves donde había muchos gentiles. Podías seguir proclamando las buenas nuevas a personas que no la conocían. Y Pablo y Bernabé no dejaban de cumplir la gran comisión. Vamos. ¿Sí? Entonces, Pablo y Bernabé no huyeron al azar. Estas ciudades eran estratégicas. Pablo, vamos, seguimos predicando y se cumple Hechos 1:8. No estaban corriendo sin un plan. Y predicaban en todas las ciudades, en todas. Y mira, y dice, y allí, ¿qué hicieron? ¿Huyeron y se escondieron? No huyeron y se escondieron. Y allí ¿dónde? Listra, Derbe, Licaonia y toda la región de... ¿Qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. O sea, creo que está súper claro. Predicaban el Evangelio constantemente, era su estilo de vida, no hacían otra cosa. Predicaban el Evangelio. Suave. ¿Lo cambiaron? No creo. Generaba división y por eso los corrían de todos lados. Pero predicaban la verdad, la única verdad. ¿Cuál era? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y por Él somos salvos. Los confrontaba, sí, pero seguían haciéndolo, sí. Y mira, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Así. Esa palabra, ojo, significa eso, ¿no? Maldito, condenado, es dura esa palabra. El que predique otro evangelio es anatema. Entonces no había negociación aquí. Predica la verdad sin suavizar. Eres pecador, vas al infierno. Solo por Cristo serás salvo. No hay nada que puedas hacer. ¿Y sigue siendo lo mismo hoy? Sí. Sí. No se tranza. Y aquí, ya casi terminamos, hermanos. Y cierto hombre de Listra. Es interesante aquí porque Lucas no nos da un nombre, no nos da una edad exacta, no nos da su historia familiar. No, es cierto hombre. Y es algo hermoso aquí, algo espectacular de parte del Señor. Porque te muestra que, o sea, para Dios no necesitas ser alguien importante, ¿sabes? Para hacer algo importante con tu vida. No era un líder religioso, un hombre rico, un fariseo influyente, alguien con conexiones. Era un cierto hombre, dice allí.
Y ojo, Lucas era bien detallista. Y dijo un cierto hombre, uno entre miles, anónimo, sin poder, invisible para el sistema, pero visible para Dios, hermanos. Invisible para el sistema, pero visible para Dios. ¿Y cómo estaba, hermano? Estaba sentado, imposibilitado de los pies. Aquí mira, o sea, Lucas nos está dejando súper claro la condición en la que se encontraba este hombre, para que no hubiese absolutamente ninguna duda con lo que va a suceder con ese hombre. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, o sea, imposibilitado, hermano, no podía hacer absolutamente nada. Y lo deja claro aquí, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. O sea, te está haciendo un énfasis súper tremendo, para que no digas, o para que no haya excusa de lo que sucedió o lo que hizo el Señor con este hombre. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Hermanos, imagínense, esta persona estuvo todo el tiempo de su vida en el piso, pidiendo limosna. Quizás le pasaban, bueno, quizás no, le pasaban por enfrente. Vivía de eso. Vivía de eso. Y ojo, esto sucedió en muchos otros pasajes. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con él? ¿Qué sucede con él? Oyó hablar a Pablo. Esta palabra oyó o escuchó la palabra, ¿sí? No es un simple oír físico, ¿sabes? Escucha es escuchar con atención, es entender, es obedecer. Y en este contexto es más que solo oír un sonido, ¿sabes? Es escuchar abiertamente con el corazón. Cornelio, ¿recuerdan? Cuando estaba esperando que llegara Pedro porque venía a hablarle acerca de las buenas nuevas. Tenía un corazón dispuesto. Hey, quiero escuchar. Es esta, ¿sí? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven la secuencia? Pablo predica, este hombre oyó, la fe nació en su corazón y el milagro se manifestó. ¿Sí? Eso sucedió. Eso fue lo que sucedió. Entonces, fijándose en él sus ojos. Fijándose intensamente, significa esto acá. Fijándose intensamente la mirada, mirando con penetración, clavando los ojos, ¿sabes? Esta palabra es como traspasar la superficie, ¿sabes? Discernir lo invisible. Es algo tremendo. Por ejemplo, Hechos 1:10, los discípulos mirando fijamente el cielo cuando Jesús ascendió, ese término. Esteban mirando fijamente el cielo antes de ser apedreado, viendo la gloria, ese término. Pedro mirando fijamente al cojo en la puerta del templo antes de sanarlo, ese término. El concilio mirando fijamente a Esteban y viendo su rostro como el de un ángel, ese término. Cornelio mirando fijamente al ángel en su visión, ese término. Es ese. Mirando fijamente. No era, bueno, estoy mirando a Tito. No. Iba más allá, más allá. Entonces, ¿qué vio Pablo? La fe. Viendo que tenía fe para ser sanado. El mismo Jesús. Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Vieron? Mateo 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Su fe. ¿Sí? Entonces, viendo él, Pablo caminando en el Espíritu constantemente, ese discernimiento cuando ve al hombre sentado, imposibilitado de todo, ve la fe de él. ¿Y qué le dice? Versículo 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Espectacular.
Espectacular. Es un contraste tremendo acá porque ¿recuerdan el versículo 8? En el versículo 8, ¿qué decía? Decía que estaba inhabilitado, imposible. Y en el versículo 10, saltó, hermano. Mario, eres médico. Bueno, Lucas también. Imposible, nunca caminó. Y de repente saltó. O sea, aquí quiero retroceder un momento porque aquí se está cumpliendo una profecía y él lo está viendo. Lo está viendo. Lo que él ya había estudiado durante toda su vida. Ojo, hablando de Pablo. Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Mano, se está cumpliendo esa profecía. Se cumplió allí con ese hombre. Hermanos, todos nosotros estuvimos como el versículo 8, cuando éramos pecadores, imposibilitados. No podíamos hacer nada, no podemos hacer nada, si no es por Cristo Jesús. Pablo habló a ese hombre y por su fe saltó y anduvo. Pasó de no caminar y créame, su vida cambió completamente. ¿A cuántos no le cambió su vida completamente cuando llegaron a los pies del Señor? Mano, amén. Exactamente esa ilustración. Anduvo. Saltó y anduvo. Andemos recordando, como vimos en la Santa Cena, qué hizo el Señor por nosotros y de dónde nos rescató. Y mantengámonos recordando eso y caminando en dirección a glorificar a nuestro Padre. Día tras día. Día tras día. Sé que me extendí, hermanos, pero recordemos esto. Permanezcamos firmes. No suavicemos el Evangelio. Seamos claros en esto. No se tranza la verdad. ¿Va a haber adversidad? Sí. ¿Pero quién nos respalda? El Señor. Amén. Parece si oramos. Gracias, Padre, por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias porque eres fiel, eres justo, tienes misericordia de nosotros, Señor. Se renueva cada mañana. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Siempre decimos, Señor, pero ayúdanos, Padre, a atesorarla, a resguardarla en nuestro corazón, a resguardarla y aplicarla, Señor, durante la semana, durante todos los días, Señor, en nuestra casa, en el trabajo, que nuestro continuo sea meditar en ella, Señor, para que pueda transformar nuestras vidas, para que pueda renovar nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por los hermanos. Te pido que pongas en cada uno de nosotros, Señor, el denuedo, Señor, de hablar de tu palabra sabiendo que tú respaldas, Señor, que la palabra tiene poder y que tú nos respaldas. Que, Padre, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a pararnos firmes, Señor, con integridad y fiel a tu palabra, Señor, sabiendo que viene de ti, no es de nosotros, Señor, nuestras habilidades, nuestras capacidades. No, Padre. Es por tu palabra, por tu poder, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos fieles para tu obra, Señor. Gracias, Padre, nuevamente. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.